Como saben, el Congreso se llamó, sí, se llamó Derribando Muros, Derribando Muros, ¿ok? Y me puse a pensar algo interesante porque dije, ok, si los chicos pueden derribar muros, ¿por qué también todos los que somos parte de Oceana no podemos derribar esos muros, ¿no? Llámese cualquier muro, pena, eh, no sé, economía, cualquier, llámesele como se le llame al muro, ¿no? Y es interesante porque esto nos ayuda a seguir creciendo, a seguir caminando, a seguir conquistando y seguir avanzando, porque eh, el tema que me tocó a mí fue derribando muros para conquistar promesas. Y es algo muy interesante porque fue parte de lo que hizo Yehoshua, ¿no? Eh, este tema está basado en Yehoshua 6:20, que dice, Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Tomaron la ciudad de Jericó. Y es interesante porque podemos aprender ahí nosotros que de la misma manera podemos conquistar promesas, podemos conquistar y derribar esos muros, podemos avanzar, llámese como decía, cualquier muro, economía, dinero, matrimonio, problemas, lo que sea. Adonai, tomados de la mano de Adonai, podemos caminar, podemos conquistar. Eh, para Elohim nada es imposible. Si nos tomamos de su mano, Él va con nosotros. Entonces, este es el texto base, que es Yehoshua o Josué 6:20. Y hay 3 puntos en cuatro más bien, 4 puntos importantes dentro de este tema, derribando muros para conquistar promesas. El primer punto es confía, obedece, conquista y avanza. ¿Ok? Son 4 puntos. Confía, obedece, conquista y avanza. ¿Ok? Son 4 puntos. En los cuales son puntos muy importantes y cada uno tiene ahora sí que su, su importancia. ¿Por qué? Porque como vemos están en orden. Primero es confiar en quién. Confiar en Adonai. Tenemos que confiar en Él. Y obviamente, empezando este primer punto, es ¿en quién confiamos? ¿O en quién podemos decir que confiamos? Solamente aquel o aquellos que conocemos. Y es interesante porque aquellos que dicen, yo conozco a Elohim. Ok, amén. ¿Confías? O al revés. Yo confío en Adonai y yo siempre he confiado y todo, amén. ¿Pero lo conoces? ¿Y qué implica conocer? Obviamente su Torah, sus mandamientos, sus ordenanzas, todo lo que Él nos manda. Pero conocer su voluntad, que esa es una de las partes más importantes y aún más difíciles. Conocer la voluntad de Adonai, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él busca de nosotros. Porque podemos hacer cualquier cosa, pero realmente eso es lo que Adonai quiere para nosotros. Eso es lo que Adonai busca, eso es parte de su voluntad. Entonces, sí es importante, es claro. Ay, se me trabó la camarita. ¿Por ahí hay alguien? Ok, ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo no veo nada. Sí, Sí te amado. escuchamos. Ok. No sé qué pasó aquí, pero bueno. Ya le vemos bien también, ¿eh? Sí, así Sí. aquí se me puso todo negro en la pantalla. Bueno, vamos a continuar. Y sí, aquí, ¿en quién podemos confiar? Solamente aquel que conocemos.
¿A quién le confiaríamos, por ejemplo? Les decía a los chicos, ¿a quién le confías tu celular? Híjole, no, pues a mi amigo, a mi amiga, no, que a tal persona, ok, a tus padres. ¿Por qué por qué no confías en tus padres? No, pues porque tengo cosas y porque no, y porque cualquier cosa, ¿no? Pero porque no le tienes la confianza a tu padre de decirle qué es lo que haces o qué es lo que estás viendo. Que ese es lo difícil, ¿no? Y en este caso, para nosotros, sería, ¿realmente confiamos en Adonai? Es porque lo conocemos, porque conocemos su voluntad, porque si pasa cualquier cosa, podemos decir, ¿es voluntad de Adonai? Es voluntad de Adonai. Y un ejemplo que les decía a los chicos, muy interesante y muy bueno es que nos pasó un testimonio. Eh, Estábamos aquí en Oceana, eran un mes antes creo del primer EJAD, del primer congreso EJAD, y todos decidimos, bueno, vamos a se hizo una convocación a la congregación, vamos a limpiar Oceana, vamos a pintar, vamos a que todo quede bien, ¿no? Para ese día del congreso. Estábamos aquí y todo, y se nos ocurrió, los que han venido a Oceana, los que han tenido la oportunidad, tenemos allá afuera una fachada grande y donde están las letras de Oceana, la menorá y todo, ¿no? Y ya estaba un poco, pues sí, percudida y todo, entonces habría que volver a pintar porque pues lavando pues se sigue percudida, ¿no? Entonces teníamos que pintar y sacamos las cosas y todo, sacamos un andamio. Una disculpa, Maos, parece que ha habido un problema. Voy a consultar en todo caso, a ver si vuelve Jared. Esperemos que no sea nada con electricidad o así. Ujú. Ahí Bueno, está. bueno, ok, Shalom, ya está de vuelta. shalom. Ya no sé en qué momento pasó Andamio. el Estaba diciendo andamio. algo de andamio. Ok, bueno, estábamos lo del andamio. ¿Y qué pasó? Para los que no saben, aquí en México, si quieres hacer una renovación de tu casa, pintar afuera de tu casa, hacer cualquier cosa, tienes que pedir permiso al municipio para que te dé un permiso para poder pintar, para poder remodelar, para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Sea lo que sea, si vas a construir, no sé, vas a hacer mezcla, algo, lo que sea, tienes que pedir permiso en el municipio, donde estés. Eso es aquí en México. No sabíamos nosotros, no teníamos idea. Y yo estaba pintando, ya tenía rato pintando. Y veo pasar varias patrullas. Y se me quedaban viendo y todo. Y yo dije, bueno, pues si estuviera haciendo algo malo, ya se hubieran parado. Ya me hubieran dicho, oye, ¿qué onda, no? Pero no, no pasó así. Pero cuando llega este hermano, este amigo, baja de su carro, bien feliz, con todas las ganas. Agarra el rodillo para pintar. O la brocha, no me acuerdo. Y de repente vienen atrás los policías, se lo agarran y lo meten a la patrulla. Y él así como que, ¿qué onda, no? Igual a mí, me mete a mí y al Rey David, ¿no? Y a todos así, nos meten ahí nos retienen ahí en el municipio. Con todos los que han detenido, borrachos, que armaron un relajo en su casa. No sé, cualquier cosa que hayan llamado a las autoridades, ahí los meten por 24 horas. O dependiendo su delito, ¿no? Lo que hayan hecho. Y nosotros ahí y todo, y así como que, híjole, pues bueno, aquí estamos. Y este amigo, no, es que ¿por qué? Es que, pues yo vengo a servir a Adonai y miren lo que me pasa, y es que no puede ser. O sea, con todo lo que una persona normal o común haría, ¿no? Quejarse, empezar a hablar, empezar a quejarse, empezar a decir, a ver qué onda, ¿no? Y es algo, pues sí, muy interesante, muy de reflexión, de analizar. Porque a veces así nos pasa. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Confiar en Adonai es saber que todo lo que va a pasar es parte de su voluntad. Que todo lo que está pasando tiene un propósito. En este caso, el propósito era la prueba. Buscar qué hay en el corazón.
analizarnos nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Y cada quien sacó lo de su corazón. El Rey David y yo así como que, bueno, sí, al principio como que, ay, no, es que, no, y es que el Rey nos había dicho, pues nada, píntenlo rápido, no pongan el andamio. Pero pues yo dije, no, pues yo quiero que se vea bien, porque si no se va a ver como pues una parte pintada y arriba, ¿no? Pero como era así de rápido y era con los hermanos, dije, bueno, me voy a aventar. Y saco el andamio, ¿no? Y empecé a, porque ya lo había, manejado dentro de Oceana, pintado todo con el andamio. Entonces dije, sí, pues ahorita lo hacemos rápido, de volada. Y no, pasó eso, ¿no? Y para el principio así como que, ay, no, bueno, ya, pues Rey, amén, es tu voluntad, amén. Pero este otro hermano, este amigo, no, es que cómo, es que no, pues mira, yo vengo a servirle, entonces qué onda, qué... O sea, a veces somos así, ¿no? Pero a veces hay que entender que confiar en Adonai es eso, saber que cualquier cosa que pase, Él tiene el control. Que por más de que lloremos, por más de que gritemos, por más de que pataleemos, Él está ahí. Él es. Él es. Entonces, tenemos que aprender a confiar realmente en Adonai. Porque si yo les dijera, y eso le dije a los chicos, ¿qué pasa si, un ejemplo, lo que pasó con Moshe? Imagínense, a Moshe lo enviaron con el faraón para liberar al pueblo. Bajémoslo ahora o veámoslo de este lado en el tiempo. Que a ti o a alguno de ustedes, a alguno de nosotros nos envíe el Eterno a Corea del Norte o a Corea del Sur y que nos diga, vas a ir y vas a ir con el presidente y le vas a decir que esa tierra es de Adonai. Todos los que saben qué onda y qué está pasando en Medio Oriente, allá los matan si tienen una Biblia. O sea, allá está súper cañón. Es uno de los lugares donde está muy mal, hablando en el ámbito espiritual. Entonces, yo les decía, me imagino, a veces lo leemos en la escritura así de como que, ah, sí, pues Moshe fue y sí, y fue con el faraón y lo sacó y las plagas y todo, y amén, qué padre, qué bueno, aquí estamos. Pero no, es a ese nivel. Si nos mandan allá, o supongamos, va cerquita, aquí con Trump, vamos acá a Estados Unidos, ¿sabes qué, Trump? El Eterno me dijo que pues todo, vamos a ser una sola nación y Adonai va a reinar y amén. Y, o sea, es lo mismo. Así le pasó a Moshe. ¿Y qué hizo Moshe? Confiar. Confiar en Adonai. Sea lo que sea. Y en este tema igual, el punto de Yehoshua. Adonai que le dijo a Yehoshua, ve, haz, confía. Y vamos a ir exactamente al versículo donde dice, a ver, déjenme ver dónde dejen la escritura, porque en esa versión viene un poco más explicada. En esta versión vamos a ir a Yehoshua desde el 6, capítulo 6. Vamos a ir a Josué. Josué 6. Capítulo 6. Empieza diciendo. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero Adonai, Elohim, le dijo a Yehoshua, le dijo a Josué, te he entregado en tus manos a Jericó. ¿Qué le dijo? Te he entregado. Estaba hablando de que ya había pasado. No está diciendo te lo voy a entregar, o ellos van a ir, o ellos se van a rendir. No, te he entregado. Dice, te he entregado en tus manos a Jericó. Pero todavía no pasaba. Todavía no sucedía. Entonces, ¿por qué Adonai dice eso? Y sigue diciendo, y a su rey con sus guerreros,
Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7.º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. O sea, empieza diciendo Adonai, te he entregado la ciudad de Jericó. Y después, tú y tus soldados van a ir y van a marchar. Y entonces, si tú haces eso, los muros de Jericó caerán. Entonces, esa es la primera parte. Confiar en Adonai. Confiar de lo que Él ya ha hablado. ¿Cuántos Adonai nos ha hablado? Que nos ha dicho promesas. Que nos ha dicho, tú vas a ir a predicar, tú vas a ir y vas a hacer, tú vas a ir. O aún no porque nosotros hayamos escuchado. Algunos, nuestros padres, nuestros antepasados hayan dicho, no, pues tú vas a ser un gran predicador, tú vas a ser un gran enviado, tú vas a ser un adorador, tú vas a hacer tal cosa. Ay, se enfocó. Bueno, seguimos. Esas promesas, todo eso que Adonai nos ha mandado, nos ha dicho, nos ha prometido, promesas, todo aquello que Adonai nos ha dicho que vamos a hacer, tengamos en cuenta que se va a cumplir, sea como sea, se va a cumplir. Porque así es el propósito, la voluntad de Adonai. Y entonces, ¿qué pasó con Yehoshua? Y por eso son esos 4 puntos claves. Primero, confiar. Como les decía, no puedes confiar en alguien que no conoces. Por eso nuestro trabajo es entender, no entender más bien, confiar en Adonai, saber quién es, por su escritura, por su Torah, por sus obras, por todo lo que sabemos, por todo lo que viene aquí. Para esto nos mandó la Torah. Para eso está hasta el día de hoy uno de los libros con más años en este mundo. Para que podamos reconocer y saber quién es Adonai, qué ha hecho, sus milagros, sus obras. Y entonces entendemos que todo lo que pasa es por parte de Adonai. Entonces, si entendemos y confiamos en esto, en lo que Adonai ha hecho, podemos obedecer. Porque Yehoshua, como vemos aquí, Yehoshua ya había vivido lo que pasó con Moshe. Todos los milagros que hizo con Moshe, todo lo que pasó. O sea, ya sabía, ya lo conocía a Adonai. Por eso le fue muy fácil confiar. Porque que después empieza diciendo, bueno, Yehoshua reunió a todos los soldados y fueron a marchar. Pero por eso decíamos, ¿qué pasaría si hoy Adonai nos mandara a alguna nación? ¿Confiaríamos en él? ¿Confiaríamos en su palabra? Y pongo ahora sí que la vara alta o esto muy extremo, porque así fue, así es lo que pasó. Pero ahora, por eso decía, cualquier promesa que Adonai te haya dicho, si pudo entregar a una nación, una ciudad, a su pueblo, ¿qué no nos puede entregar a nosotros? ¿Qué promesa no puede cumplir Adonai? Por eso decía, analicemos qué muros, qué estorbos, qué queremos conquistar. Aún también, les decía a los chicos, estudios, lo que sea, viajar por el mundo, ok, parece imposible muchas veces, pero confiando en Adonai, es posible. ¿Y qué podría hacer también otros muros?
El pecado, el miedo, la incredulidad, el pasado, los traumas, los patrones familiares. Pero Yeshua vino a romper las cadenas. Yeshua vino a derribar esos muros. El muro más grande que teníamos era la muerte por pecado. Pero Él vino a derribar ese muro tan grande para darnos la oportunidad de poder vivir la eternidad con Él. Ese es el muro más grande. Adonai dice, ok, el pecado, la muerte, ya, yo derribé ese muro. Para que ahora tú camines, obedezcas y puedas vivir la eternidad conmigo. Nos da esa oportunidad. Por eso, ¿qué muro nos bloquea? ¿Qué muro está ahí? Y el segundo punto es obedece. Obedecer. Obedecer. La palabra obedecer viene, o en hebreo se dice shama. Shama. ¿Les es familiar? Shema. De ahí viene la raíz, es shama. Y esa palabra, shama, significa escuchar, oír y atender. Y les puse una actividad a los chicos. Les dije que escogieran a una persona y los dividí en 2 equipos y se vendaban los ojos. No podían ver, ¿ok? Y hice que caminaran una cierta distancia o que avanzaran una cierta distancia. Pero el punto era llegar a la meta, obviamente, ahí enfrente, pero lo más derecho posible. O sea, no desviarse, sino caminar derecho. O sea, con los ojos cerrados y caminar derecho. Aquellos que lo han hecho saben qué tan difícil es, ¿no? Y el punto no solamente era ese, sino les puse una persona que los iba a guiar. No podían tocarlo ni ellos a los que iban caminando, ni los que estaban caminando a los demás, sino simplemente tenían que escuchar. Había una persona que les decía hacia dónde ir, derecha, izquierda, adelante, detente, espera, un escalón, lo que sea. Esa era la persona indicada para irlos guiando. Y obviamente los demás del equipo que tenían que pues decirle lo incorrecto. Para la izquierda, para la derecha, no, o sea, todo lo incorrecto, para que no llegara. Y el ejercicio era ese. ¿Quién llegaba allá? Y pues ninguno, obviamente sí llegaron, pero llegaron a otro lado. Y por eso decía, a veces Adonai nos habla, a veces Adonai nos guía, nos dice qué hacer, pero no queremos escucharlo. Y esa persona, obviamente, eran personas que no se conocían. Y la importancia de conocer a Adonai, la importancia de conocer su Torah, la importancia de conocer su voluntad. Porque si tú estás en constante comunión con el Eterno, en cuanto Él te dice algo, vamos, sí, el Rey me dice que es esto, vamos, y vas. ¿Y qué pasó con los chicos? Pues cada uno llegó a un lugar diferente y todos, no, es que sí le dije, pero pues es que no lo conozco mucho, es que no reconocía su voz, los que iban caminando, es que no reconocí su voz. Todos me decían para todos lados, pero yo no conocía su voz, porque no conocemos. No vamos a poder confiar en Adonai si no realmente lo conocemos. Y la palabra escuchar, Shama, en hebreo es solamente una palabra. Y aquí en México o en cualquier otro país, la palabra escuchar, hay una palabra para escuchar, una palabra para oír y una palabra para atender. O sea, esas 3 palabras podemos definirlas cada una, ¿no? Pero en el idioma hebreo, para esas 3 palabras solamente existe una, que es Shama. Y es interesante porque en hebreo, para la palabra escuchar, es la misma que para obedecer. Y es la misma raíz de ambos conceptos. Es decir, en la mentalidad de Adonai, en la escritura, escuchar sin obedecer es no haber escuchado en absoluto. Lo cual
En otras culturas, por ejemplo aquí en México, podemos escuchar, podemos estar escuchando, pero luego podemos tomar la decisión de obedecer o no obedecer. Tu papá, tu padre te dice algo, oye, haz esto. Ay, sí lo escuché, pero ay, no, mejor no. Y pues te gritan, oye, ¿no escuchaste? Sí, sí escuché. Ok. Pero acá en hebreo es escuchaste es porque estás obedeciendo. Por eso Shama es la raíz de Shema, de escuchar, de obedecer, de oír. Por eso dice, Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Oye, obedece que Adonai es tu Elohim. Esa es la raíz de Shama. Y aquí en México y en otras culturas, ese es lo malo, ¿no? Que a veces decimos, sí escuché, sí, pero no. Podemos decir escuchar, escuchar, sí escucho, pero no obedezco. Y en hebreo no, en hebreo es escucho, obedezco, lo hago. Shama, Shema. Y algo interesante aquí también en México es, ahorita me recordé rápido, mi esposa dice la nevía que cuando estaba chiquita le preguntaba o le decía que se perdía algo. Oye, pues búscalo, ¿no? No, es que no lo busco. Diciendo como que ya lo busqué, pero no lo encontré. Y para decir no lo encontré, decía, no lo busco. ¿Ya lo buscaste? Sí, pero no lo busco, no lo busco. O sea, no lo encuentro. Cuando estaba chiquita, ¿no? Y muy chistoso porque en internet vi que en Yucatán, no sé quién es de Yucatán o por ahí los conoce, para encontrar algo dicen eso, ya lo busqué. O sea, que para buscarlo dicen, búscalo, ¿ok? Llegan y te dicen, para que ya lo encontraron, para decirte que ya lo encontraron, dicen, ya lo busqué. ¿Ya lo buscaste? Sí, ya lo busqué. Ah, vale. O sea, ya lo encontré. Y es raro, ¿no? Es chistoso. Pero parte de esto es eso, que a veces decimos una cosa y no es. Y por eso Shama, escuchar, es tanto escuchar, poner atención, oír, como hacer. Como hacerlo, como obedecer. Así es la Torah. Entonces, definimos que escuchar va de la mano con entiende y obedece. Y aún también, la palabra Shama en gematría podemos definir, quien sabe en hebreo, van a saber un poco. La palabra Shin, ¿cuánto vale? 300. La palabra Mem, 40. Y Ayin, 70. Da un total de 410. 410 en gematría tienen el mismo valor que Kodesh o Kadosh, que es santo. Entonces, podemos decir que obedecer es igual a Shama, está ligado a la santidad, a ser Kadosh. Es decir, que la verdadera santidad o para ser Kadosh es obedecer. Es muy interesante porque obedecer es lo que nuestros padres nos enseñan, obedece. Si Él te dice, no veas esto, no veas aquello, es para guardarte. Si Adonai nos dice, no hagas esto, no busques la idolatría, no vayas con tal cosa, no cometes pecado, no cometes adulterio, es para ser kadosh, ser apartado. Por eso la obediencia es igual a ser kadosh. Y aún, la obediencia es radical. Es radical. Y hay que buscar ser obedientes, buscar confiar en Adonai, como decimos, primer punto, conocer a Adonai primeramente para confiar en Él, obedecer, porque como vemos aquí en la historia, Adonai le dio la palabra, ya te he entregado a la ciudad, ya te la he entregado, entonces, si Él me dice que ya me la entregó, entonces yo confío, porque he visto todo lo que ha hecho con Moshe, porque Yehoshua vio todos los milagros que hizo con Moshe. Por eso conocí a Adonai. Y por eso más adelante pasó que ya llegando a la tierra prometida decían que los sabios dicen que ya mucha gente no vivió tal cual los milagros.
Y toda la gente que vio los milagros murió en el desierto y se levantó una generación que realmente no conocía a Adonai, si lo vemos de esta manera. Sí por sus papás, sí por esto, sí por aquello, pero no lo vivió, no lo vio. Entonces, Yehoshua que sí lo vio, por eso dijo, ok, yo confío en Adonai. Yo confío, si él me dice que ya me entregó la tierra, la ciudad, ok, confío. Pero ¿qué pasó después? Ve y marcha, reúne tus soldados y ve y hazlo. Haz lo que yo te estoy mandando. Ese es obedecer. Entonces, ok, ya me dio la promesa de Adonai, dijo que voy a predicar, dijo que voy a ir, dijo que voy a hacer, pero tengo que aplicarme. No solamente confiarme, no solamente quedarme ahí. Bueno, sí, rey, pues tú me dijiste que me ibas a dar una casa, yo oré por una casa, entonces pues aquí la espero, ¿no? A ver cuándo me llega la casa. No, pues nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Si tú no te mueves, ¿en qué? En lo que te ha hecho Donai, ok, si te ha prometido, te voy a dar una casa, pues ve a ver ofertas, ve a ver lugares, ve a ver cómo están, o sea, todo lo que tenga, lo que involucre tener una casa, comprar una casa. Entonces, eso es la parte de obedecer, confiar en Adonai y obedecer, y una obediencia radical, una obediencia radical. ¿Por qué? Porque así fue Adonai. Porque esa obediencia de decir, voy a hacerlo, voy a caminar, voy a ir, porque confío en Adonai y porque sé que lo va a hacer, y lo está haciendo. Entonces, todo lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento fue ir y caminar y marchar 7 veces, una vez por día. Y les decía a los chicos, veámoslo de esta manera. Supongamos, Adonai te va a dar un carro, te prometió un carro. Vale, sí, rey, tú me dijiste que voy a quedar un carro. Y te dijo, vas a ir durante 7 días al concesionario o a ese lugar y el séptimo día te lo van a entregar. Vale, ok, confío. Pero ¿qué pasa? A veces queremos burlar a Adonai y Adonai no es burlado. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, no voy los 6 días y el séptimo día voy y me lo entregan y me lo dan porque Adonai dijo que el séptimo día me lo van a dar. O pongámosle un poco más interesante el asunto. Les decía a los chicos, ok, tú dices, voy a ir los 7 días, vamos. El primer día llegas tarde y te dicen, ¿sabes qué? Tu cita era a tal hora, no, no se pudo. Vale, dices, bueno, vengo mañana. Vas el otro día, igual el tráfico, y antes de llegar, no sé, te confunden con un ladrón, con una persona y te suben lo que pasó, te suben a la patrulla y te detienen ahí 24 horas, o ponle tú 5, 6 horas, 8 horas. No se pudo el segundo día. El tercer día, vas, ya te levantas más temprano por cualquier cosa, vas ahí y antes de llegar, no, que hubo un accidente y cerraron la concesionaria. Tercer día. Y al tercer día, muchos de nosotros diríamos, bueno, ¿ya para qué voy? Es que no, siempre que voy, me preparo, voy. Lo mismo que pasó cuando subieron al compañero, el amigo. No, es que para qué, yo vengo, quiero servir a Adonai, es que me pasan las cosas, y es que así no. Y a veces nos comportamos así, ¿no? Muchos de nosotros al tercer día ya estaríamos como, bueno, ya, ¿para qué voy? No, ya. Ya, que quiera el carro, que lo quiera alguien más, yo no. Y a veces así somos. Pero tenemos que seguir lo que Adonai nos dice, obedecer. Imagínense, todo un pueblo, con los soldados, con los sacerdotes, cargando el arca, rodear una ciudad entera, todos los días, una vuelta. Y el último día, 7 vueltas. O sea, no es fácil. ¿Y cuántas personas iban con Yehoshua? Demasiadas. Bastantes.
Y ir y caminar y todo. Si acá nos morimos con un grupito, ahora que estuvimos en el curso de verano con los niños esta semana que pasó, fuimos a Kitsania, ¿no? Y fueron como 24 o 25 niños, ¿no? Y como otros 6 maestros, entre nosotros. Y es que no, y es que ven, y es que para acá, no es que no te vayas para allá, y es que no, y es que mira. O sea, es difícil. Aquellos que han tenido salidas y todo, realmente es difícil. Pero imagínense Yehoshua. Estuvo ahí, cumplió lo que Adonai le había ordenado, obedeció, no solamente escuchó, obedeció. Y así nosotros, si Adonai nos manda a hacer algo, primeramente hay que confiar en Él. Como segundo punto, obedecer. Obedecer. Y tenemos los primeros 2 puntos. Que esos 2 puntos van de la mano. Van juntos. O sea, van unidos para poder seguir. Primero confiar en Adonai. Obedecer a Adonai. Una obediencia radical. ¿Y cuál es el último punto? Digo, los últimos 2 puntos. Conquistar. Después de eso, después de obedecer, ¿qué pasó? Después de rodear la ciudad por 7 días y el séptimo día, las 7 vueltas, cayeron las murallas. Y entonces el pueblo pudo ir y tomar la ciudad. Conquistó la ciudad. Se derribaron los muros. Los muros cayeron por la confianza y la obediencia a Adonai. No solamente escucharlo, no solamente oírlo, sino obedecer. Cayeron los muros, el pueblo avanzó. ¿Y tú crees que ahí se detuvo Adonai con Yehoshua? No. Más adelante pudieron conquistar un montón de pueblos, de ciudades, hasta llegar al rey David. Shaul, David, Shlomo. Fue la época de Israel donde el pueblo de Israel era una nación demasiado fuerte. O sea, fue Saúl, que ahí iban las cosas, ¿no? Empezaba a crecer el reino y todo. Con David, con toda la guerra que hubo, con todas las ciudades, se ganó un honor, un respeto el pueblo de Israel. Tan grande, que su hijo, Shlomo, todavía de esa reputación de su padre, porque así se presentaba, ahí es la escritura, se presentaba como el hijo de David, el rey David, y que todas las naciones iban a rendirle, iban a darle para construir el templo. ¿Qué dijo? Mandó cartas a varios, no recuerdo qué ciudades, a qué pueblos. Dijo, tú me vas a traer tal madera, tú me vas a hacer tanto esto, tú me vas a dar esto y todo. Y las naciones iban a darle lo que necesitaba. O sea, a tal grado creció Israel. Siguió avanzando. Pero ¿qué pasó? En el momento que dejó de conocer a Adonai, como les decía, se levantaron generaciones que no conocían a Adonai. Eso, más ya no escuchar, ya no obedecer a Adonai, obviamente ya no hubo conquistas y ya no se pudo avanzar. Pero para nosotros en nuestra vida, estos son estos 4 principios. Confiar en Adonai, que tiene que ver con conocerlo, con guardar su Torah, con reconocer los milagros que ha hecho por nosotros, por tan simples que sean. Y de hecho ni siquiera simples, porque el milagro que todos tenemos es que Él derramó su sangre por nosotros, que Él pagó nuestros pecados. Ese es el milagro más grande, que tenemos que entenderlo. Y de ahí en fuera, sí, nuestras generaciones Él nos ha salvado, Él nos ha dado su nombre, Él nos ha rescatado, Él nos ha sacado de Egipto. Amén. Y por eso confiamos en Él. Y obviamente conocemos de Él, conocemos su Torah y guardamos sus mandamientos, guardamos su Torah,
lo obedecemos a Él, lo escuchamos, lo oímos y accionamos, hacemos, cumplimos, obedecemos. ¿Para qué? Para poder conquistar. Para que todas esas promesas que Adonai nos ha dado, poderlas ver. Poder estar ahí. Y aún con David. ¿Qué dijo David? Ok, ya Israel se hizo un pueblo grande, una nación. Voy a hacer ¿cómo se llama? Un templo, ¿no? Voy a hacer el templo. ¿Y qué le dijo Adonai? No. Está bien la intención que quieres hacer, pero tú has derramado sangre. Y tú no puedes construir algo kadosh. Porque has derramado sangre. Pero ¿quién lo va a hacer? Tu hijo. Tu descendencia lo va a hacer. Entonces, no lo vio. No lo vio. David no lo pudo ver. Y a veces así somos nosotros. Y a veces, por ejemplo, el otro ejemplo, otro, ¿quién más? Abraham, ¿qué le dijo? Tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar. Él no lo vio, pero él caminó, hizo, confió, fue, y poco a poco, y ahí estuvo, y ahí iba caminando, y ahí iba, aunque no lo vio. Y si Adonai te ha dado promesas a ti, y a lo mejor puede que no lo veamos, puede que esas promesas no las veamos, pero nuestra descendencia sí lo puede ver, lo puede llegar a ser. Y aunque digamos, no, es que yo ya estoy grande, ya estoy viejo, aquellos hermanitos que ya están grandes, amén. Pero hay promesas que Adonai da. Y si somos obedientes a su palabra, y si si obedecemos y escuchamos, Shema, Adonai va a poder entregar, a conquistar esas promesas, esos lugares, lo que sea. Y aún no nos quedaremos ahí, sino podremos avanzar, podemos caminar, podemos ir caminando, pasando de bendición en bendición, en bendición, en bendición, en conquista tras conquista tras conquista, y avanzando y avanzando. Y obviamente si vamos avanzando, entendemos que todo lo que hacemos es para Adonai. Y que aún podemos seguir viendo los milagros porque seguimos confiando en Adonai. Porque si nos quedamos en nuestra comodidad, ya no pasan milagros, ya no pasan grandes cosas. Y entonces, pues sí confío en Adonai, pero pues sí, amén. Y a veces así nos pasa. Nos enfriamos, nos enfriamos. Quedamos en un lugar y es que sí, Adonai, sí, sí hizo por mi abuelita, por mi abuelita, por mi mamá, por mi papá, lo sanó, amén. Pero aquí, pues no. Y eso les decía a los chicos. Ustedes no saben, pero a sus papás Adonai les ha sanado, los ha traído, por ellos están aquí, o sea, varias cosas. Y a veces es difícil confiar, como les decía, confiar en Adonai si no has visto milagros, si no lo conoces quién es Él. Por eso muchos dicen, bueno, es que yo ya llegué y Él me trajo y Él me sanó, ok, pero no he visto milagros, yo quiero ver más milagros, nada más vi ese milagro cuando llegué y todo. Pero es un proceso, es un proceso. Porque Adonai, si los vemos conforme a las fiestas, ¿cuál es una de las primeras fiestas más importantes? Pesaj. ¿Por qué Pesaj? Porque Pesaj, Adonai muestra sus milagros, muestra su esplendor, muestra todo. O sea, ahí es donde Adonai se muestra como Adonai, como diciendo, o sea, ningún reino puede contra mí. Esa fiesta nos muestra el poder de Adonai. Y vas avanzando. Es Shavuot, todas las fiestas, ¿no? Y una de las últimas fiestas es... eh, ¿cómo se llama? Purim. Mucha gente no celebra Purim, muchos creyentes no, como que Purim dicen, no, pues esta fiesta como que no, porque realmente en Purim, en toda la historia, no se pronuncia el nombre de Adonai. ¿Por qué? Porque en Purim, Adonai está detrás de cada obra.
Adonai está detrás de todo eso, aunque no lo veamos, aunque no venga escrito ahí, no viene, porque sabemos que todo lo que ha sucedido, que todo lo que ha pasado, que todo nuestro proceso, Adonai sigue estando ahí. Por eso aquellos que dicen, ese quiere ver milagros, no, ¿por qué? Porque Adonai ya te mostró su poder, porque ya lo hizo, claro que sí lo puede volver a mostrar, amén. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es seguir caminando, seguir dando, seguir avanzando, seguir dando. Y todo, obviamente sí, como decía, como dice el Shema, que y le repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a crecer ya no viendo esos milagros, que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se levantó esa generación que ya no vio, ya no vivió. Pero el deber de los padres, nuestro deber como padres, es decir a nuestros hijos qué es lo que Adonai ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, cómo fueron sus milagros, para que ellos crezcan con ese, sabiendo que Adonai es el Todopoderoso, el libertador, el Elohim grande, el Elohim fuerte. Porque eso lo dice en Shema. Porque yo soy Adonai fuerte, celoso, que visito, amén, todo eso. Pero para eso tenemos que repetir y repetir y hablar y hablar. Y obviamente, si Adonai hace un milagro en tu vida, si te sana del cáncer o de cualquier cosa, un milagro, amén, hay que decirlo, hay que hablarlo. Pero eso es el objetivo de derribar esos muros. ¿Para qué? Para poder confiar en Adonai, para obedecerlo, para conquistar y para seguir avanzando, para lograr ser una nación, un pueblo de Adonai, una nación santa, como viene en la escritura, real sacerdocio somos. Y eso es lo que platicaba, lo que comentaba, lo que compartía con los jóvenes. Y es para todos nosotros. Ellos apenas están empezando y ahí están, amén. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero aquellos que ya llevamos tiempo aquí, tenemos que seguir caminando, no podemos estancarnos. No podemos quedarnos en Jericó. Imagínense qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera quedado en Jericó. Sí, ok. Ah, sí, grandes hazañas, grandes ciudades y todo. Pero aquí nos quedamos. Yehoshua hubiera dicho, aquí nos quedamos. Adonai nos dio esto, amén. Es una bendición, que a veces sí pasa, ¿no? Adonai me dio esto, amén. Pues me voy a quedar ahí porque el rey me lo dio, amén. No, que vamos, que mira, que para esto, para aquello. No, Adonai me dio mi casa, aquí estoy. Por ejemplo, rentabas, ¿no? Un lugar y todo, trabajaste y todo, y Adonai te dio la oportunidad de tener tu casa, amén. Y ahora te la ves en tu casa, obviamente disfrutas tu casa, ahí estás. Pero ¿qué pasa? No, pues aquí me quedo, aquí estoy cómodo. De aquí veo la transmisión y todo, y ya, amén. Tenemos que salir de esa comodidad. Tenemos que buscar. Porque ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera quedado ahí en Jericó? No hubiera pasado, no hubiera sido el rey David, Salomón, no hubiera sido lo que fue. Por eso tenemos que seguir, tenemos que derribar esos muros para poder conquistar esas promesas. Esos son los 4 puntos que Adonai ha dado. Esos son esos 4 puntos que Adonai nos ha dicho, o sea, nos ha mostrado en su palabra con ejemplos de nuestros patriarcas, de las historias, de todo lo que vemos aquí. Todos confiaron en Adonai. Abraham, que fue uno de los primeros, que aún lo dice la escritura, y fue llamado su amigo. ¿Por qué? Porque confió en Adonai. Y muchos dicen que Abraham es el padre de la emuná, de la fe, de la confianza en Adonai. Obedecer. Moshe obedeció, simplemente confió y obedeció a Adonai. Y liberó un pueblo. Por medio de él fue liberado un pueblo. Conquistar. David confió en Adonai. Obedeció a Adonai. Porque igual, de la misma manera, David, el profeta, ¿qué pasó? Fue con él y le dijo, ok, lo ungió como rey
años antes que fuera rey. Todavía era un pequeño, un niño, un adolescente, un joven, cuando fue el profeta y lo ungió como rey. ¿Qué pudo haber hecho David? Háganse para allá, a ver rey, hazte para allá, yo soy el rey, ya me proclamaron como rey, ya me ungieron, así que yo voy a ser el rey. No. Él confió primeramente en Adonai diciendo, ok, yo voy a ser el rey, ya me ungieron, confío en ti Adonai, ¿pero qué? Me espero. Porque la obediencia, digo, la ordenanza nunca fue, ahora ve y vas a reinar, no. Todavía no era el momento. Incluso aún cuando ya estaba dentro del ejército de Saúl, tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y aún todos sabemos la historia de lo que pasó, fue perseguido y todo, y entró a la cueva y todo, y él le cortó uno de sus tzitzit y se lo envió con uno de sus generales y le dijo, mira, tuve oportunidad de matarte y no lo hice. O sea, cualquier persona, nosotros hubiéramos podido hacer eso. O sea, pues ya me dijo el rey que voy a ser rey, que voy a guardar, entonces voy y lo hago. No, 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 no. Tenemos que obedecer, que esperar, que escuchar. La obediencia a Adonai, ¿qué es lo que sigue? Por eso David pudo conquistar, pudo ir. Porque aún como dice, su corazón fue conforme al corazón de Adonai. Así fue. Así conquistó. Y obviamente su hijo, Shlomo, construyó ese templo. Pero todo esto pasó por la obediencia, por la confianza, por conocer a Adonai, por obedecer. Eso es lo que Adonai pide de nosotros. Confiemos en Él. Nos muestra primero sus milagros, todo lo que Él es. Por eso aún leer Bereshit, por eso la Parashá es eso. Por eso el pueblo de Israel cada año se lee la Parashá. ¿Por qué? Porque vuelves a recordar qué Adonai hizo desde el inicio, desde cómo creó la tierra, cómo fuimos creados, todo lo que ha pasado, todos los milagros, todo. Los primeros 5 libros es como la primaria para nosotros, para aquí en México se dice, ¿no? Lo básico que tenemos que saber. Pero no porque sea básico, no lo podemos volver a leer. Por ejemplo, algo tan básico que nos enseñan en la primaria, las sumas y las restas. Es lo más básico, pero es lo que todo el tiempo estamos ocupando. Nuestro día a día. Igual la escritura. Lo primero es reconocer que Él es Adonai, que cada día Él nos da vida. Él nos devuelve el alma. Él nos da la oportunidad de vivir, porque Él es el creador de todo. Pero muchas veces nos olvidamos que Él está ahí. Nos olvidamos. Vivimos como si el mundo fuera nuestro, como si ya vivir ya sea nuestro derecho. Por eso esa oración de en la mañana, el Modeani lefaneja, Melejai bekayam shegeshartavi nismati behemla rabai monateja. Te agradezco, Rey viviente y eterno, que me has devuelto el alma con misericordia, porque inmensa es tu bondad. Porque Él si quiere no me devuelve el alma y hoy me muero. No despierto, no amanezco. Pero es recordar que Él es Elohim. Por eso, estos pasos son el principio. Confiar en Adonai, saber quién es, obedecer cada palabra, cada ordenanza, cada instrucción que Adonai dice. Porque si eso hacemos, entonces nos va a ir bien. Aún está implícito en uno de los mandamientos. Obedece a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Obedece a tus padres para que todo te vaya bien en la vida. Y no solamente habla de los padres carnales. Nuestro primer padre, que es Adonai. Si lo obedecemos a Él, todo nos va a ir bien en la vida.
Obviamente, sí, con sus pros y sus contras, porque Adonai va a estar probando tu corazón, de vez en cuando te va a meter a la cárcel. Porque aún como pasó con Shaul, con Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Los metieron a la cárcel. Y ellos pudieron haber estado en la cárcel de igual de la misma manera, quejándose a Adonai y rezongando y diciendo, no, es que tú, y es que yo te sirvo, y es que yo estoy y me meten a la cárcel. No. En lugar de eso, ¿qué? Amén, Rey, es tu voluntad. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle. ¿Y cuál fue el propósito de estar ahí? Romper cadenas. Aún de los mismos esclavos, de los mismos que estaban ahí presos, conocieron quién era Adonai a través de ellos. Y sí, obviamente que golpeados. O sea, no los metieron así nada más. O sea, yo también me imaginé y dije, no. Esa vez que nos metieron, dije, no, pues cómo habrá vivido Pablo y Silas, ¿no? Porque aparte que los arrestaron, todavía los azotaron. O sea, no es ya gratis, ¿no? O sea, todavía aún azotados, golpeados, sin comer, sin darles nada, adoraron a Adonai. Y así es, ¿no? Y si Adonai nos da esa oportunidad de estar aquí, de tener vida, de tener una vida bien, porque Él cumple nuestra necesidad. Él nos da lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder obedecerlo, para poder estar ahí, para que no tengamos pretexto de que, ay, es que a mí me faltó esto y pues por eso no te obedecí, Rey. O por eso no hago tu voluntad porque pues me va muy mal, ¿no? No, obviamente. Él da, como dice, Él hace misericordia. O sea, Él dice en su palabra, Él maldice hasta la tercera y cuarta generación. Pero muchos lo entienden mal, de que él maldice. Dicen, bueno, voy a maldecir la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Todas estas generaciones van a ser maldecidas. Pero no, más bien es al revés. El rey David nos ha enseñado. La primera se espera, la segunda se espera. Por eso dice, él maldice hasta la tercera y cuarta generación. Porque les da chance a los primeros. Ok, tú pecaste, hiciste esto, ok, no, bueno, te doy chance. Tu segunda generación, a ver, te doy chance. No, y ya la tercera es donde ya les cae. Porque así es. Adonai es piadoso, es misericordioso. Pero dice que, pero hago misericordia a millares. O sea, sí, si alguno de estas generaciones se arrepiente, obviamente Adonai va a cortar esa maldición. Porque así es. Si tú te arrepientes, si tú cambias, si caminamos, si vamos. Pero todo esto es parte de esto, de confiar, de obedecer, para poder conquistar, para poder avanzar. Y amados, si alguno de nosotros nos hemos sentido estancados, ya sabemos cuál es la respuesta. No hemos confiado, no hemos obedecido. Por eso no hemos podido avanzar. Si alguno de nosotros estamos como que sí, es que estoy en Shabbat y sí, pero es que me siento como que pues no he avanzado. ¿Por qué será? ¿Has dejado de confiar en Adonai? ¿Has dejado de creer en Él? ¿Has dejado de dar gracias por sus milagros? Por lo que ha hecho. Y has dejado de obedecer lo que Él te ha mandado. Entonces entendemos que todo esto nos ayuda. Así como Jericó cayó por la emuná, por la obediencia del pueblo, por la confianza en Adonai, cada muro que tengamos, cada ciudad que queramos conquistar, confiando en Adonai y obedeciendo su palabra, Él nos va a dar la conquista. Él nos va a dar el momento. Él va a estar ahí. Entonces, amados, esto, yo sé que igual es algo muy brusco, ¿no? Pero
Pero yo lo viví así con los chicos y Adonai me lo ha estado mostrando y amén, es cierto. Cada vez que nos sentimos que no podemos, que estamos estancados, que hay algo ahí, que es que sí, es que estamos desanimados, estamos cayendo en depresión, no sé, en algún momento, es porque nos falta eso, volver a creer en Adonai. Como les decía, por eso nuestros hermanos de Israel, por eso leen todos los años la Parashá, porque volvemos a recordar los milagros de Adonai, volvemos a recordar lo que Él ha hecho en nosotros, por nuestro pueblo, por nuestros antepasados. Y eso obviamente reaviva la emuná, reaviva nuestro ser, nuestro ruach. Por eso dice que su Torah es viva, su Torah es viva y eficaz. ¿Por qué? Por eso, porque nos aviva, nos recuerda, nos da. Y amado, sí, si te sientes así, vuelve a leer la escritura, la Torah, todos los 5 libros, desde Génesis. Y síguete, ahí vas, ahí vas, ahí vas, todos los milagros que Adonai haya hecho. Porque créame, es cierto, es cierto. Y es como una película, y mejor que una película. Todos los que han leído y les gusta mucho leer, saben que cuando tú lees, te viajas y te conectas. Y más si es la escritura del Eterno, empiezas a transportarte a ese lugar. Y en el principio, o sea, estaba vacío. O sea, no sé, es algo muy, 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 muy interesante, muy bueno. Aún con los niños pequeños que aún... Por eso dice Adonai, hay que ser como niños. Porque podemos volver a tener esa llama así de que todo nos sorprende, todo nos da, todo se nos hace wow. Porque así tenemos que vivir. Así es la vida con Adonai. Todo lo que Él hace con nosotros, por nosotros es wow, Rey, gracias. Y así tenemos que vivir, amados. Y sí, amén. Este es un tiempo de conquista. Si tú experimentaste lo que es conquistar, no sé, tus estudios, viajas a otro país o algo, tu casa, tu carro, no sé, o algo, una realización que hayas hecho, amén, Adonai te dio la oportunidad. Pero ahora en su palabra, con Él te puede ayudar a seguir avanzando, a seguir conquistando, a seguir caminando hacia donde tenemos que ir. Y sí, como les decía, aunque ya estemos grandes, aunque ya haya gente grande, por ejemplo, uno de los hermanos que viene aquí ya está grande y dice, no, pues es que, pues yo ya qué, ya viví, ya hice, ya mi esposa se murió, ya mis hijos están grandes, pues ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso de él? ¿Cuál sería su tierra a conquistar? Si se puede decir, pues ya tengo casa, te estoy bien, estoy pensionado, ¿qué podría hacer, no? Pues más bien generar un legado, hacer un legado, algo que perdure, un reino, establecer su reino de Adonai, o sea, caminar, que no solamente se quede en mí, porque muchas veces así es, quedamos en el egoísmo, caemos en el egoísmo de que, bueno, pues yo ya hice, y como cultura, como mala cultura, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Pues ya te casas y ya es harina de otro costal, ¿no? Ya es tu familia, tus cosas, y pues ahí vives, ¿no? Aquí en México, no sé en otros países. Pero aquí en México es así, ¿no? Te casas y pues, órale, mijito, pues échale, ahí vas. Pero cuando la escritura nos habla que tenemos que separarnos, sí dice, se unirá, o sea, te unirás con tu mujer, amén. Pero no dice, te vas a ir. O sea, sí dice, dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero para hacer una sola carne con esa persona. Y por eso son las tribus. Por eso todas las tribus, ok, ¿a qué tribu te vas a ir? El hijo o la hija con tal tribu, o sea, pero el chiste es estar juntos. Comentaba hace rato en la parashá de la mañana que me tocó compartir. O sea, el pueblo de Israel, por ejemplo, aquí en México, las comunidades que hay, todos están juntos, no ves a un judío solo. Jamás vas a ver un judío solo, o sea, ¿y a qué me refiero con solo? Que viven solos. Siempre hay judíos donde, o sea, hay judíos. Hay zonas aquí en Polanco, en México, en algún lugar, en Monterrey, una de las más famosas. Pero ahí están juntos, como muéganos, por así decirlo, ¿no? Ahí están. Por eso, igual nos contaba un testimonio, un hermano aquí, ¿no? De que un judío le preguntó, no, oye, pues tú, ¿qué onda, no?
Y dicen, no, pues es que yo vivo acá solo, me tocó vivir por acá, pero pues yo no vivo, o sea, yo no quiero vivir aquí por mí, sino por trabajo. Pero yo sé que si yo regreso a mi comunidad, ahí voy a estar. Ahí vamos a estar, juntos. Pero el punto es dar, o sea, estar, estar dispuesto a obedecer a Adonai, estar dispuesto a caminar, a conquistar. Y por eso aquellos que dicen, bueno, es que estoy estancado y que ya no tengo nada que hacer, no, hay que construir un legado, hay que continuar para nuestros hijos, para los que vienen. Porque si no, entonces nuestra generación se va a perder, nuestras generaciones se van a perder, que es lo que no queremos. Y por eso uno de los muros de la gente ya grande de edad es eso, dejar un legado. Y eso lo sabemos todos, ¿no? De que, bueno, es que ya estoy grande, ya no tengo, o sea, ya viví lo que tenía que vivir, ok, amén. Pero ahora no es para ti. Ahora no es para ti. Incluso aún igual en la comunidad judía hay gente ya mayor, ya grande, que sigue yendo a su empresa. Y cuando le preguntan, pero ¿por qué sigues aquí? O sea, tú ya estás grande, ya te ya pensionado y todo, o sea, ya qué necesidad de venir aquí. No, pues no es para mí, es para la generación que viene, para dejar un legado, para estar ahí, para seguir recordándoles a cada uno de los que vienen quién es Adonai y que esto se mantenga, que siga el legado. Entonces, amados, esto es lo que tenemos que hacer. Aquellos que están empezando, que estamos más jóvenes, seguir caminando y seguir conquistando y hacer el reino cada vez más grande, el reino de Adonai. Y aquellos que están grandes, caminar en ese legado, buscar dar un legado. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer para derribar muros? Tenemos que confiar en Adonai. Tenemos que obedecer, Shema. No solo escuchar, sino obedecer. Y vamos a poder conquistar y seguir avanzando. Ok, amados. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Y vamos a tener un tiempo de preguntas. Si alguien quiere una duda o algo, pues aquí estamos. Que